En este video vamos a hablar de los derechos humanos de las personas con discapacidad y la importancia del deporte. La Convención Internacional de Derechos para las Personas con Discapacidad fue el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI. Fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas el día 13 de diciembre del año 2006. En la Argentina fue convertida en ley en el año 2008 a través de la Ley 26.378, en la cual el Estado argentino se compromete al efectivo cumplimiento de dicha convención, como así también de promover políticas públicas que garanticen la inclusión de las personas con discapacidad. Para lograr este objetivo hubo un trabajo que llevó muchos años y sirvió como disparador para promocionar el tema de la discapacidad en la agenda pública mundial, logrando a través de esta declaración un importante instrumento legal, generando oportunidades para las personas con discapacidad, ya que fomenta la igualdad, la inclusión y la integración para poder ejercer el efectivo cumplimiento de sus derechos. Antes que nada, dejemos en claro el concepto de persona con discapacidad. Son aquellas personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. ¿Qué es una convención? Es un tratado internacional que establece un acuerdo entre al menos dos estados nacionales que son sujetos de derecho internacional. Pueden referirse a diversos temas como derechos humanos, derecho humanitario, cuestiones políticas o comerciales y establecen principios generales, obligaciones y derechos. La Convención promueve un modelo social de la discapacidad con una concepción amplia e integral que ha hecho posible pasar de una mirada médico-asistencial a una mirada biopsicosocial. Esto quiere decir que considera a las personas con discapacidad en su integridad física y moral, como sujeto pleno de derecho y vinculándola con su entorno familiar, comunitario y social. Además, se buscó un modo universal que permita superar prejuicios, estigmatizaciones y eufemismos, y se acordó unificar el lenguaje y hablar de personas con discapacidad, en lugar de minusválido, discapacitado, persona con capacidades diferentes, incapaz, persona especial, etc. Siempre el primer término debe ser persona. Entiéndase como discriminación contra las personas con discapacidad toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad de sus derechos humanos y libertades fundamentales. En el artículo 3 se hace mención a los principios generales de la Convención, que son los siguientes: autonomía individual, independencia, no discriminación, participación y plena inclusión social, respeto por la diferencia y la diversidad, igualdad de oportunidades, accesibilidad, igualdad entre el hombre y la mujer, respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad. Los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, que imponen el deber de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos, así como la obligación de asegurar a todas las personas recursos judiciales sencillos y eficaces ante denuncias de violaciones de sus derechos, recae además del Poder Judicial en el Ministerio Público Fiscal. Desde la creación de las procuradurías especializadas, como las de trata y explotación de personas, de violencia institucional y de crímenes contra la humanidad y las unidades fiscales de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado y de violencia contra las mujeres, se fortaleció el rol del Ministerio Público para hacer frente a fenómenos delictivos que representan violaciones de los derechos humanos. Del mismo modo, la creación de las agencias territoriales de acceso comunitario, de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección de Víctimas, también la Dirección General de Derechos Humanos y de la Dirección General de Políticas de Género, resultan medidas concretas del Ministerio Público Fiscal para garantizar el acceso a la justicia de las personas más vulnerables. El artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, prevé que el Congreso debe legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por ella y por los tratados internacionales, en particular respecto de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, obviamente, tienen derecho de realizar actividad deportiva. Sabemos que la práctica del deporte aporta múltiples beneficios a las personas con discapacidad.
favorece la rehabilitación, aumenta la autonomía personal, ayuda a la integración social, impulsa el afán de superación personal, colabora en la supresión de barreras arquitectónicas y sociales, aumenta la autoestima y ayuda al desarrollo personal. Además, genera afinidad grupal, ayuda a conocer acciones no vivenciadas, genera seguridad y ocupa el tiempo libre. En Argentina, desde 1974 existe la Ley 20.655 que fomenta la actividad deportiva en sus diversas manifestaciones, considerando como objetivo fundamental, como derecho de la población o como factor coayudante a la formación integral de las personas, tanto dentro del marco del sistema educativo como en los demás aspectos de la vida social. La misma sufrió modificaciones en sus artículos a través de la Ley del Deporte, que es la Ley número 27.202, en la cual se incluye en el artículo 1, inciso E, la promoción de una conciencia nacional de los valores del deporte y la actividad física, así como también la implementación de las condiciones que permitan el acceso a su práctica a todo ser humano, ofreciendo oportunidades especiales a las personas jóvenes, niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores y a las personas con discapacidad, considerando a la animación sociocultural como auténtico medio de equilibrio, inclusión y plena integración. En el año 2017, el senador por Corrientes, el Dr. Pedro Breyer Pocar, presentó un proyecto de ley para declarar de interés nacional el deporte, la actividad física y la recreación adaptada a personas con discapacidad, proyecto que tuvo media sanción pero que no llegó a ser ley. La Ley 26.378, de la cual hacíamos mención al principio, en el artículo 30, inciso 5, alienta y promueve la actividad deportiva de personas con discapacidad en todos los niveles, asegurando así que tengan acceso a instalaciones deportivas y a los servicios que estos lugares brinden. El crecimiento del deporte adaptado a nuestro país es una realidad palpable. Deportistas que fueron rompiendo barreras y desmitificando creencias en su entorno cercano y en la sociedad. Los ejemplos más resonantes son Gustavo Fernández en tenis adaptado en sillas de ruedas, que fue ganador de la Australia Open en el año 2017, los murciélagos en el fútbol sala para ciegos, que fueron subcampeones del Mundial de Madrid, los Tigres, que es la selección de fútbol de personas con parálisis cerebral, Rodrigo López en ciclismo, Mariela Almada en atletismo, Elvio Aresca, que fue medalla también en natación, tenis de mesa y atletismo adaptado, la selección argentina de personas en silla de rueda motorizada con secuelas neurológicas también es otro claro ejemplo. Deportistas que ejercen su derecho expresado en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y en las leyes de educación que procuran la igualdad de oportunidades, haciendo posible el derecho de todas las personas de aprender en igualdad de condiciones, donde los conceptos más importantes son la aceptación y el respeto. Para ello es indispensable que los futuros docentes se formen en esta temática, adquieran estrategias y desarrollen una actitud crítica frente a estos valores, principios y actitudes que se deben promover en clases, para que la inclusión educativa sea una realidad concreta. Hablando de docencia, educación y deporte, en Argentina, en el año 2017, Emiliano Naranjo se recibió de profesor de educación física, convirtiéndose en el primer docente de gimnasia con discapacidad. Claro que el camino para llegar a su objetivo no fue fácil y tuvo que intervenir la justicia. Su caso, que generó una jurisprudencia, fue contra la Universidad Nacional de La Matanza, en la cual la universidad dio su negativa para inscribir en la carrera de educación física a quien padece una discapacidad motriz, más precisamente una parálisis cerebral, sobre la base de que no reúne las condiciones físicas para la cursada. Este fue un claro ejemplo de vulnerabilidad en el derecho de acceso a la educación de las personas con discapacidad. Emiliano Pablo Naranjo inició una acción de amparo contra la Universidad Nacional de La Matanza y la Sala 2 de la Cámara Federal de San Martín confirmó la sentencia de primera instancia y ordenó a la Universidad Nacional de La Matanza inscribir a Naranjo y efectuar los ajustes razonables en el método de examen, con el fin de que éste no resulte de imposible realización para el actor. Contra este pronunciamiento, la universidad interpuso un recurso extraordinario federal, cuya denegación motivó la interposición de un recurso de queja, en su dictamen de fecha 1 de junio del año 2015. La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, opinó que correspondía declarar admisible la queja,
rechazar el recurso extraordinario y confirmar la sentencia apelada. Así consideró que el nuevo modelo social de la discapacidad al que adhirió el Estado argentino implica la realización de ajustes razonables y la prestación de apoyos técnicos para el goce pleno de los derechos, lo que no atenta contra la autonomía universitaria. Como ajustes, entiéndase aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio de todos los derechos fundamentales en igualdad de condiciones con las demás. Esto no implica una intromisión ilegítima en las facultades exclusivas de las autoridades educativas, sino más bien fue una medida para resguardar los derechos constitucionales del actor que exigía su derecho a la educación. La omisión de realizar dichos ajustes solo puede justificarse si se demuestra que ello conlleva una carga desproporcionada o indebida. En este marco constitucional y legal, la recurrente se ha negado a realizar ajustes razonables a fin de posibilitar que el señor Naranjo curse el profesorado en educación física, sin demostrar que ello implique, en los términos de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, una carga desproporcionada o indebida. En el recurso bajo estudio, la universidad se limitó a afirmar genéricamente que el profesorado es una carrera eminentemente práctica y que por consiguiente una persona con discapacidad física no podía completarla. El Estado debe asegurar un sistema de educación inclusivo en todos sus niveles y garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior y a la formación profesional. Las normas constitucionales de protección del derecho a la educación y a los derechos de las personas con discapacidad son aplicables al ámbito universitario y no afectan su autonomía. Sigamos trabajando entre todos para lograr una sociedad sin discriminación, más inclusiva y que trate a todas las personas con el mismo valor por su condición de ser humano.